Ejercicio 9 me dice, según los datos del año 2013 relativas a las pensiones básicas, me dicen que el 49,5% de los pensionistas son hombres. Pues ya tengo la probabilidad de ser hombre. Ser hombre y ser mujer son sucesos complementarios, pues ya saco de aquí la probabilidad de ser mujer. El siguiente suceso me dice que de los que son hombres, el 11% tienen más de 85 años. Llamo suceso A tener más de 85 años. Y, es decir, siendo hombre y tener más de 85 años es 0,11. Y la probabilidad total de tener 85 años sería 0,16. Apartado A. Calcula el porcentaje de hombres entre los pensionistas de 85 más años. Es decir, si tú tienes más de 85 años, ¿cuántos hombres hay? Definición de la probabilidad. Sustituimos los datos y os pide el porcentaje, el 34%. Ahora, el apartado B me pide, se elige un pensionista al azar y resulta ser mujer. Calcula la probabilidad de que tenga 85 o más años. Es decir, me piden esta probabilidad. La probabilidad que siendo mujer tenga 85 más años. Entonces, aquí, fijaros bien, normalmente nosotros calculamos, nos piden calcular la probabilidad total, pero aquí voy a utilizar la probabilidad total, que es tener más de 85 años, para calcular esta condicionada. Entonces, dentro de los pensionistas que tienen 85 años, se puede tener 85 años y ser hombre o se puede tener 85 años y ser mujer. De aquí despejo esta probabilidad. Normalmente me piden la probabilidad total del suceso, pero aquí me pidieron una probabilidad condicionada a partir de tener los demás datos. Bien, en la parte inferior os he construido una tabla de contingencia de cómo representaríamos el suceso. Nosotros en principio tenemos estos datos, los totales, que aparecen aquí. Este de aquí, el de la intersección de tener 85 años y ser hombre, lo tengo que calcular a partir del dato de la intersección de la probabilidad condicionada. Despejo ahí la probabilidad, sustituyo en la tabla y a partir de ahí completo los demás datos. Bien, seguimos con el ejercicio 12. El ejercicio 12 os piden, dan una serie de datos y me mandan calcular primero la probabilidad de la intersección. Leyes de Morgan. Si tenemos la unión de los complementarios, eso sería el complementario de la intersección. De aquí ya puedo sacar la intersección. Me manda además que justifique si son o no independientes. La condición que tienen que cumplir dos sucesos para demostrar que son o no independientes es esto. La probabilidad de la intersección que sea el producto de las probabilidades. Como coinciden estos dos valores, tengo los tres valores, los sustituyo y verifican la igualdad, entonces concluyo que son independientes. ¿De acuerdo? Bien, el apartado B me pide la probabilidad de que suceda A y no B. A y no B. Pues ya, si os acordáis, se definía como la probabilidad de A menos la de la intersección. Y la probabilidad de que no suceda ni A ni B. Bien, como son sucesos independientes, se verifica que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, pues también se cumple que la intersección de sus complementarios es el producto de las probabilidades de sus complementarios. Entonces, teniendo los sucesos, puedo calcular los complementarios o contrarios y ya obtener ese valor. O si no, otra forma es utilizando las leyes de Morgan. Y entonces aquí necesitaría calcular la probabilidad de la unión, pero tengo todos los datos. Se puede hacer de las dos maneras. Recordad que si dos sucesos son independientes, sus complementarios también lo son. También son independientes, ¿vale? Sin necesidad de demostrar nada. Bien, seguimos. Ejercicio 13A. El 13B lo tenéis que saber hacerlo, ¿eh? Bien, me dice que Ana y Luis comparten coche, ¿no? Ana lo lleva el 40% de las veces y Luis el resto, pues tanto 0,6. Cuando lo lleva Ana, llegan tarde con una probabilidad de 0,05. Bueno, pues el suceso contrario, llegar tarde, que sería llegar a tiempo, es 0,95. Y lo mismo sucede con Luis. Me piden la probabilidad de llegar tarde. Esto es lo que nosotros llamamos una probabilidad a priori, es decir, el suceso está condicionado a varios sucesos. Ellos pueden llegar tarde cogiendo Ana el coche o pueden llegar tarde cogiendo Luis el coche. Y después me pide la probabilidad bayesiana, que se utiliza la probabilidad a posteriori aplicando la regla de Bayes, que es
¿Qué certidumbre puedo asociar a la hipótesis de que llegando tarde haya llevado el coche Ana? Bueno, pues calculo las probabilidades que me piden. El ejercicio 14. Me dan esos datos y me pide que ocurra la probabilidad que ocurra alguno de los dos sucesos. Es la probabilidad de la unión. Que ocurra alguno de los dos sucesos es la probabilidad de los dos de la unión. Calcula la probabilidad de que ocurra el suceso A. Para calcular la probabilidad de que ocurra el suceso B, fijaros que yo tengo la unión, tengo la probabilidad condicionada de que suceda A habiendo sucedido B. Entonces, de aquí, como tengo la intersección, que me la da el enunciado, tengo esta probabilidad condicionada, calculo la de B. A partir de ahí aplico la fórmula de la unión y solo me queda despejar A. El ejercicio 15. Se sabe las siguientes probabilidades. Me mandan calcular la probabilidad de la intersección. Para calcular la probabilidad de la intersección solo tengo que aplicar la fórmula de la probabilidad condicionada y despejo de ahí la intersección. La probabilidad de B. Para calcular la probabilidad de B, como ya tengo la de la intersección, utilizo esta condicionada y calculo la probabilidad de B. Me preguntan si son o no independientes. Probabilidad de la intersección igual al producto de las probabilidades para que sean independientes. Como estos distintos no son independientes. O otra forma de hacerlo, serán independientes cuando la probabilidad de B condicionado a que suceda A sea igual a la probabilidad de B. La probabilidad de B condicionada a que suceda A es 0,7 y la probabilidad de B, la que acabamos de calcular aquí, es 0,35. Son distintas, por tanto, evidentemente no son independientes. No hay que hacer todas las pruebas, con hacer una llega, o bien esta o coger una de las condicionadas. Y después me dice, apartado B, calcular la probabilidad de A unión no B. Fórmula de la probabilidad de la unión. Sería probabilidad de A más la probabilidad del contrario menos la probabilidad de la intersección de A y no B.